nuevo día. Es una bendición el poder seguir compartiendo la palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas capítulo 4, versos del 1 al 12, la palabra del Señor va a decir así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiera la doy. Si tú te postrares, me adorares, todo esto será tuyo. Y Jesús respondió: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Verso 9. Y lo llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Verso 11. En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué podemos ver nosotros aquí en la palabra de Dios? Que muchas veces el diablo, Satanás, se va a querer interponer en tu vida o se va a aprovechar de la circunstancia en la que tú estás pasando. El diablo nunca se va a quedar tranquilo. El diablo conoce la palabra de Dios. El diablo siempre quiso interponerse entre Dios, para que todas las personas no puedan conocerle a Él. Y es por eso que Satanás siempre se va a aprovechar de las circunstancias cuando nosotros nos encontremos en debilidades. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Muchas veces vamos a pasar circunstancias, vamos a pasar diferentes tipos de adversidades en la vida. Y es ahí donde Satanás va a querer tomar parte de nuestra debilidad en esos momentos. Si nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, Dios citó la palabra de Dios para poder contrarrestar las tentaciones de Satanás. Y Satanás, si ustedes notan, también tomó la palabra de Dios. Pero Jesús le respondía con la palabra de Dios. Y es la importancia de poder tener la palabra de Dios en nuestra vida cuando pasemos situaciones similares. Cuando somos tentados, tenemos que nosotros responder a estas tentaciones con la palabra de Dios. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 3, versículo 6, vemos algo similar cuando nosotros somos tentados bajo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, vanagloria de la vida. Y tomó de su fruto y comió, y también su marido, el cual comió así como ella. Pero ¿qué pasó ahí? Satanás, como siempre, es homicida, él es mentiroso. Hoy en día también siempre engaña a la gente, tratando de que se aparten del Señor. El diablo siempre va a engañar de esa manera. Como Jesús estaba en el desierto 40 días sin comer, dice que tuvo hambre. Y es ahí donde Satanás quería aprovechar. Quería aprovecharse de esa situación de hambre de Jesús. Primeramente le dijo Satanás a Jesús: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Como no había comido, tenía hambre. Entonces ahí Satanás quería aprovechar esta situación y le dice:
si tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahí le está respondiendo con la palabra de Dios Jesús. Pero nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo, debemos ser guiados por el Señor a través de su palabra, para poder responder ante cualquier tentación. Y lo llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos, y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Y respondió nuevamente Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente, el diablo hoy en día engaña a la gente, te muestra muchas cosas, vas a ser próspero, trabaja bastante, no importa, ya Dios será después. Es ahí donde Satanás se aprovecha de esta situación, te muestra muchas cosas, fama, riquezas, solvencia económica, prestigio, y tú estás sirviendo a este señor dinero. Pero Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No vamos a servir al dinero, no vamos a adorar a otros dioses creados por los hombres, que Satanás mismo pone en los corazones para que hagan imagen a semejanza de Dios, para que pueda uno postrarse y piensa que estas imágenes van a interceder ante Dios, pero eso es engaño de Satanás. Por eso Jesús le respondió, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente a Él, a Dios podemos adorarle, a Él solamente podemos servirle. No podemos servir a dos señores. Muchas veces el diablo se va a aprovechar de las circunstancias de nuestra vida cuando estamos atravesando situaciones difíciles y vamos a ser tentados por él. Por eso la importancia de poder tener la palabra de Dios en nuestras vidas para no poder caer en esas tentaciones. Y nuevamente la palabra de Dios le dice que el diablo lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, en lo más alto del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y ahí nuevamente el diablo cita lo que el Salmo decía, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, o sea que te cuiden, no te va a pasar nada. En las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra, o sea, para que no caigas al suelo. El diablo te engaña de esa manera, pero Jesús respondió y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. La importancia de poder ser llenos del Espíritu Santo y guiados por medio de la palabra de Dios. En cada circunstancia que estemos pasando, en cada situación que estemos pasando, no dejemos que el diablo pueda hacernos caer. Por eso la importancia de poder tener la palabra de Dios en nuestras vidas, para poder rechazar cualquier tentación que viene de parte de este mentiroso, de este homicida. El diablo siempre quiere que nosotros nos apartemos de Dios, que no conozcamos la palabra de Dios. Hoy en día el diablo lo tiene como títere a mucha gente de este mundo, adorando a imágenes, buscando quien interceda ante Dios en seres creados por las manos de los hombres o en cosas creadas por manos de hombres. Pero Dios debe ser adorado. A Dios solamente debemos de servir, así como le dijo Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ¿por qué tanta gente hace tantas cosas por cosas creadas por manos de hombre? Rechazando la palabra de Dios, ignorando la palabra de Dios, desobedeciendo la palabra de Dios y siguiendo las corrientes de este mundo, las enseñanzas de este mundo. Dios quiere que todos conozcamos la verdad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás no quiere que conozcamos la verdad de Dios. Ese es el trabajo de Él. Él quiere que nosotros lleguemos a la ignorancia de las Escrituras. Pero Dios quiere que nosotros
lleguemos al conocimiento de Él, para que en medio de las tentaciones nosotros podamos responder con la palabra de Dios, así como Dios respondió aquí cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Yo no sé cómo está tu día en este momento. La importancia de poder tener la palabra en nuestra vida, la importancia de poder ser lleno del Espíritu Santo, la importancia de ser guiados siempre por el Espíritu Santo. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a poder rechazar cualquier ataque del enemigo. Pero ¿cómo vamos a responder a los ataques del enemigo, a las acechanzas del enemigo? Solamente con la palabra de Dios. Si tú no tienes la palabra de Dios, el diablo va a encontrar tu fragilidad, tu debilidad, y tú vas a caer. Te vas a apartar de Dios. O peor de todo, no vas a llegar al conocimiento de Dios. Por eso mucha gente hoy vive como está viviendo en este momento. Desconoce las Escrituras y desconoce lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo vivamos. Pero Satanás quiere que nosotros solamente a Él le sirvamos. Y mucha gente le está sirviendo a Él sin darse cuenta. Cuando alguien le habla la palabra de Dios, lo rechazan. ¿Por qué? Porque han sido engañados por este enemigo, por este mentiroso. La verdad está en Dios. Y Dios quiere que nosotros vivamos bajo esta verdad. Seamos llenos del Espíritu Santo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo para no poder tropezar y caer. Satanás quiso hacerle tropezar y caer a Jesús, pero Jesús es Dios y con la palabra de Dios rechazó estos ataques del enemigo. Y nosotros lo mismo debemos de hacer, rechazar los ataques del enemigo. Ante cualquier tentación que pueda venir en nuestra vida, podamos rechazar con la palabra de Dios. Dios te bendiga.